que uno viole aquello. Pero cuando la persona comienza a violar un mandamiento, y luego comienza a violar otro mandamiento, y luego comienza a violar otro mandamiento, el corazón del hombre se comienza a endurecer. Y cuando está duro el corazón, no le espera más que la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero se endurece el corazón a causa del pecado, y cuando la persona está practicando el pecado se endurece, de tal manera que no le queda a Dios otra sino expulsarlo y que muera en el desierto. Pero ¿por qué comenzó el hombre a practicar el pecado? Por la incredulidad. ¿Usted no cree que es malo tanto mentir? Y comienza a mentir. Miente en los papeles que firma, pone otras firmas, firma por otro, hace detalles, suecuras pequeñas, no le pasa nada. Pasa el tiempo y lo vuelve a hacer, de tal manera que comienza a creer que la expresión no mentir no es tan grave, y se comienza a endurecer el corazón del hombre. Llega un momento que todos los mandamientos para él son molestia y perece en el desierto. Pero ¿qué lo llevó a pecar? No creer. ¿Qué es cuando una oveja dice: dijo el pastor fulano esto, pero yo no creo que sea así como él dice? Y comienza a decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. A mí ningún hombre me va a decir lo que debo o no debo de hacer. Ya soy un hombre de bastante edad y yo puedo hacer lo que yo quiera y no me va a ir mal. ¿Por qué yo le voy a hacer a ese pastor que es más joven que yo? Desobedeciendo claramente la palabra que dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Pero la tendencia es: desobedezco y no me ha ido mal. Eva también desobedeció y no murió. Adán desobedeció y no murió, pero fue echado fuera del huerto. Y cuando fue echado fuera del huerto, hermano, comenzó su pelo con el tiempo a blanquearse en el pelo. Comenzaron a salir arrugas en su frente y en sus manos. La mujer Eva comenzó a deteriorarse. Y luego sufrió el dolor de que Caín matara a Abel. Y aquella mujer experimentó que la paga del pecado es muerte. ¿Cuántas veces no se habrá arrepentido Eva? ¿Por qué comí de ese fruto que Dios me mandó que no comiese? ¿Qué error tan grave cometí? ¿Saben? Cuando desobedecemos un mandamiento bíblico, un estatuto de la palabra de Dios, nunca pensamos que vamos a cosechar aquello que ordena, que dice la palabra que se cosecha cuando se desobedece. Y lo que se cosecha es muerte. Y lo primero que comienza a sentir el hombre cuando comienza a fallar a Dios es la separación, muerte, separación. Ya no se siente a gusto en la congregación. Él se siente sucio y se siente inmundo en la congregación. Él anda haciendo cosas que no son agradables a Dios, nadie lo sabe, pero Él lo sabe. Y cuando se siente en el culto se siente mal, se siente que no es su lugar, y comienza el diablo a engañarlo para que se aparte. Otro tipo de engaño es: sigue ahí, nadie se da cuenta. Y comienza el corazón a endurecerse de tal manera que practica el pecado, pero sigue dentro de la congregación. Parece que no va a pasar nada, parece que nadie se va a dar cuenta. De repente se levanta un vaso en profecía, en palabra de sabiduría, y revela aquello, y comienza usted a sentir la vergüenza porque se fue descubierta su falta. Pero mientras la falta estaba encubierta, no había problema. Usted se emborracha en casa, nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. La Biblia no prohíbe el vino, pero sí prohíbe la borrachera, y dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero ¿por qué ese hijo de Dios comenzó a pecar?
ese hijo de Dios se desvió a tal grado de practicar la borrachera. Porque él no siguió el mandamiento bíblico. No mires al vino cuando rojea la copa, porque se entra suavemente, pero al final como serpiente, como áspid, morderá. De repente te comienzan a mirar alcoholizado. Un hijo de Dios que un tiempo adoró a Dios, pero fue rebelde a la palabra de Dios y su corazón se endureció. Cuidado con el pecado. El mandamiento está puesto para que caigamos, pero también está puesto para nuestra bendición. Porque el mandamiento es santo, el precepto es santo, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Eso si no estoy bien en Cristo, porque la Biblia dice que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dijo el apóstol Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y lo sitúan en un eterno presente. Ese texto los predicadores, equivocados en la aplicación del texto, lo aplican siempre al presente, como si siempre debiéramos de decir: miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Pero Pablo dice más adelante: me doy gracias a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese texto del apóstol Pablo declara la condición miserable del hombre que está bajo la ley y del hombre que está como gentil, practicando el pecado y no hay escapatoria. Y dice Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Pero hay uno que lo libró a él, que se llama Jesucristo. Este Jesucristo lo ha hecho a usted libre. Porque dice la Biblia que el que es nacido de Dios no puede pecar, porque de Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Pero ¿qué pasa? Necesitamos creer la palabra de fe. Gloria a Dios. Si usted cree que es el peor pecador, y si usted cree que nunca va a poder vivir la palabra, ahí va a estar siempre. Pero usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He nacido de nuevo de agua y del Espíritu, y voy a ver el reino de Dios, el reino de los cielos. Voy a darles el texto para que se quede claro en las mentes. Porque el pecado más grave es la incredulidad. ¿Sabe qué es lo que lleva a la gente a la desgracia? Es que cuando el pastor predica, cuando el ministro de las distintas áreas de los ministerios predican la palabra, la gente dice: no creo que a mí me pueda pasar eso. Cuando se predica la palabra, a veces dice: eso no lo voy a guardar yo, no es para mí. Y esa duda tremenda es la que arruinó a Eva. Y es la que ha arruinado todo el tiempo en la humanidad. Porque no todo pecado tiene perdón. La incredulidad, déjenme decirles que no tiene perdón. Y la incredulidad es la que arruina. Porque la incredulidad es la que hace que obres mal y que desobedezcas el mandamiento.